Pueden sentarse, amado. Un gozo poder compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor, la cual te invito a buscar en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma o a los romanos, en el capítulo número 8. Este capítulo es un capítulo extraordinario. Pero quiero usar, vamos a decirle así, un texto bíblico que me gustaría llamarle como un intermediario, alguien, un catalizador que une dos temas que son muy importantes. Capítulo 8, verso número 18. Dice el apóstol Pablo, convencido de lo que está hablando: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Voy a volverlo a leer. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y por qué yo le llamo esto un catalizador? Un texto que une dos temas. Porque lo que se viene discutiendo en los versículos anteriores es una comparación extraordinaria y muy profunda, así como precisa, entre el vivir en el Espíritu o el vivir en la carne. Digamos, la obra de la carne y la obra del Espíritu. Y es tanta la importancia que tiene este versículo o estos versículos bíblicos que vamos a estar usando algunos como referencia en los versículos anteriores al que hemos leído. Así que usted va a tener allí, del versículo número 1 al versículo número 16. Vamos a usar también el 17, ¿sí? Usted lo va a leer, usted lo va a revisar en casa, porque estos versículos son versículos profundamente poderosos y que nos traen una enseñanza muy, muy, muy profunda, particular y muy aplicable a nuestros tiempos contemporáneos. Y quisiera hablar sobre la necesidad verdadera de tener al Espíritu Santo en nosotros. Sí, aquel que Jesús dijo en alguna ocasión: el Espíritu Santo que está con vosotros estará en vosotros. También dijo que no nos dejaría huérfanos. Fue el Espíritu el que se derramó, se manifestó en Hechos capítulo 2, asentándose en la vida de los creyentes, viviendo en ello, morando en ello, inspirándolo de tal manera que nunca más sintieron temor o pudieron callar el fuego que ardía dentro. Por lo tanto, se convirtieron en poderosos mensajeros de la palabra del Señor. La verdadera necesidad del Espíritu es esta la idea central que quiero transmitir. Porque el creyente no necesita únicamente al Espíritu Santo para ser más poderoso en Dios, sino para poder vivir una vida conforme a Dios. Y ciertamente, hoy yo puedo decir que sí hay mucha ignorancia teológica. También puedo decir que la gente, o muchos, leen la Biblia y que teóricamente se aprenden los conceptos y que pueden citarla, pueden recitarla, saben lo que dicen, pues la Biblia, a la mayoría de los países del mundo, está disponible, ¿verdad? Es posible llegarse a ella. Ahora tenemos las redes sociales que miles de creyentes comparten texto bíblico, dan explicaciones, maestros, muy bien, y algunos están teniendo buenos y largos alcances.
Lo que quiero decir es que el que quiere ignorar o el que ignora es porque quiere y no porque lo necesita, ¿verdad? Porque la palabra de Dios básicamente hoy, salvo en algunos lugares, está a la mano o a la disposición de aquel que quiere prestar atención para escuchar. Entonces el cristiano no necesita el Espíritu Santo únicamente para ser más poderoso en Dios, ¿verdad? Y la mayoría del creyente se enfoca en esto. ¿Por qué? Porque quedamos deslumbrados cuando leemos justamente Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, la creación de la iglesia, y lo que de ahí en adelante los apóstoles, los cristianos pudieron hacer. No solamente los apóstoles, créanme, no solamente los apóstoles, porque recuerdan, Felipe, un evangelista, protagonizó uno de los mayores avivamientos que se describe aquí. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que no quiero enfocarnos esta noche, por lo menos en esta noche, no quiero enfocarnos o llevar un enfoque externo, lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti. Quiero más bien personificar lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Escúchame. Porque nosotros tenemos más conocimiento de lo que Dios hizo con Pablo o Saulo de Tarso que lo que hizo en él. Porque nos llama más la atención, porque la obra es más visible. De tal manera, piensen esto, que los discípulos, después de haber recibido autoridad para ir y predicar el Evangelio, vinieron con un buen reporte. Señor, ha sido tremendo. Hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús, ¿qué dijo? Eso está muy bien, pero no se maravillen de eso. ¿Por qué? Porque los discípulos se quedaron abismados, asombrados de la obra que podían hacer externamente, de lo que podían hacer con el Espíritu, de lo que podían hacer, de lo que se podía manifestar con Dios. Pero Jesús le estaba diciendo una enseñanza muy particular. No te maravilles de esto. No significa que no te alegres por esto. Eso está bien, pero no te maravilles, no viva de esa manera pensando en que lo externo o lo exterior es lo más importante. Más gozaos que vuestro nombre está escrito en el cielo. Y este es uno de los puntos importantes que quiero tratar contigo en esta noche. No si tu nombre está escrito en el cielo, sino en la intención de Jesús de enseñarle a sus discípulos que la obra no solamente es externa, no es solamente para afuera, que la obra más importante es interna. Que la obra más importante es lo que sucede en tu persona. Y piense en esto. Cuando usted lee la vida del apóstol Pedro, usted queda abismado, ¿verdad? Animado y emocionado por todo lo que Dios hizo con él. Pero no le prestamos tanta atención de lo que Dios hizo en él. Pero Dios no funciona de esa manera. Dios tiene mayor interés en ejecutar una obra en ti, luego contigo. El cristiano puede tener Biblia, conocimiento, experiencia, talento, disciplina, buenas intenciones, pero ninguna de estas cosas puede sustituir al Espíritu de Dios. Ninguna de estas cosas nos llevan a vivir una vida con Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para estas cosas. Pablo presenta
una realidad contundente en estos versículos bíblicos. Me gustaría que usted, por ejemplo, leyera el versículo número 14, que diría de esta manera, ¿no? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire bien que el apóstol Pablo no está diciendo que todo el que tiene al Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y me llama mucho la atención que él usa todos los que son guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Yo sé que cada uno de nosotros recibe al Espíritu Santo cuando creemos en Jesús. Por lo menos ese espíritu de adopción. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando creemos en Jesús, cuando ponemos nuestra confianza en Él. El Espíritu Santo vive en nosotros. Pero más allá de recibirlo y dejarlo allí, el apóstol está hablando de un punto muy interesante, y es la guianza. Por eso, él, sin menospreciar, obviamente sin menospreciar, cuando recibimos el hecho de recibir al Espíritu Santo, en esta ocasión directamente a los romanos, está hablando de la guianza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a tu vida a vivir en ti en el momento en que tú recibes a Jesús como Salvador. Como cuando tú pones tu confianza en Él, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Pero la vida no se detiene allí. La vida continúa, es constante. Y en esa constancia de la vida necesitamos a alguien que nos guíe. Alguien que esté en nosotros, con nosotros, que nos guíe, que nos enseñe. Entonces, le da tanta importancia a esta guianza del Espíritu Santo que lo dice, lo expresa de esta manera. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la pregunta en esta noche no sería únicamente si tengo al Espíritu. La respuesta sería básicamente sí. La pregunta que nos ocupa, no la más importante, la que nos ocupa en esta noche es si soy guiado por este Espíritu, la cual me da seguridad de que soy hijo de Dios. Entonces uno puede decir, ¿cuáles son las necesidades básicas que yo tengo para tener el Espíritu Santo? Al Espíritu de Dios. ¿Qué puedo lograr con Él que sin Él no? ¿Qué puedo tener en Él o con Él que sin Él no? ¿Dónde puedo ir? ¿Qué puedo lograr que sin Él fuera imposible? Lo primero que quiero decirte es que necesitamos el Espíritu Santo porque nuestra naturaleza humana no puede agradar a Dios. En capítulo 8, en todo está en el 8, pero versículos números 7 y 8, te lo voy a leer, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y este es el primer punto. Necesitamos al Espíritu Santo porque nuestra naturaleza humana no puede agradar a Dios. No puede, simple y llanamente no puede agradar a Dios. ¿Por qué? También nos explica que nosotros estamos vendidos, fuimos vendidos al pecado. Que nuestra naturaleza fue destituida, fue distorsionada, fue degenerada a causa del pecado. Por lo tanto, no puedo yo, por mayor esfuerzo y buen comportamiento en el mundo o en la vida,
tener las actitudes correctas del cual yo pueda jactarme de decir agrado a Dios porque soy bueno. Agrado a Dios porque soy honesto. Agrado a Dios porque soy justo. Cualquiera pudiera decir eso. De hecho, algunos, como los estoicos, pudieran decir esto. Algunos, ¿sabe? Persiguen la verdad. ¿Se acuerdan la historia del Quijote, no? ¿Quién iba a decir que el Quijote no es todo un caballero? Y que sale por el mundo tanto a buscar como a impartir justicia en su hermoso caballo Rocinante. Y aún así se encuentra un escudero, un aliado, el Sancho, ¿verdad? Y tal fue su profundo concepto de justicia, su propio concepto de justicia, que terminó confundiendo los molinos de viento con gigantes. ¿Y dónde está el peligro en todas estas cosas? Que al final de la historia hasta su escudero empezó a creer que él tenía razón. Al principio le denominaba como, ¿sabe?, una persona ida de sus cabales, pero finalmente termina casi creyendo que su señor tenía razón y que aquellos molinos de viento eran gigantes y que había que combatirlo y todas estas cosas. Cualquiera pudiera darle la interpretación que quiera. Yo solamente estoy poniendo un ejemplo de lo que pudiéramos llamarle justicia propia. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra carne, nuestra sangre destituida, alejada, apartada, desconsagrada de Dios, no puede hacer nada que glorifique el nombre de Dios o que agrade a Dios o que pueda decir merezco algo del Señor. Escucha bien, porque no necesariamente tiene que ser extraordinariamente malo. Puede ser genéricamente bueno y aún así tu carne no agradaría a Dios. Según el versículo bíblico, porque los designios de mi carne o de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne, no pueden, así de sencillo, no pueden agradar a Dios. Pablo no está diciendo que el ser humano necesita simplemente mejorar su comportamiento. Él no está diciendo eso. Porque créame, vaya, no a la altura de Salomón, pero también he dedicado tiempo a observar. Al no ser una persona tan habladora, me he dedicado a observar a las personas, a mí, a los demás, nuestro comportamiento. Y creo sinceramente, tanto en los conceptos bíblicos como en lo que pueden observar mis ojos y tener un cúmulo de experiencia personal al respecto del comportamiento y el carácter del ser humano. Y he llegado a la conclusión, o puedo decir, que muchas de las acciones que el hombre hace no están desprovistas de buenas intenciones. Incluso que en alguna de sus equivocaciones, si le vamos a llamar así, estuvieron no en lo cierto, estuvieron erradas, pero sus intenciones no eran malas. Gente que naturalmente han tratado de ser justos, de ayudar a los demás, de servir, y esas son buenas actitudes. Y estoy hablando de personas no necesariamente creyentes. Pero aún así, la obra de la carne no puede agradar a Dios.
Por lo tanto, nosotros no necesitamos simplemente mejorar nuestro comportamiento. El problema que aquí se plantea es mucho más profundo. La carne tiene una inclinación natural contrario a la persona de Dios. Y en estos versículos bíblicos, del versículo número 8 hasta el versículo número 17, existen grandes comparaciones entre la vida del espíritu y la carne, ¿saben? Es muy interesante, por lo tanto, eso es porque yo les digo, deben de leerlo en casa. Nosotros podemos saber lo correcto y aún así no hacerlo. ¿O me equivoco con esto? Nosotros sabemos incluso en alguna ocasión que está mal y aún así ir en pos de aquello que no es correcto. Quizás restándole importancia a la consecuencia, nos arriesgamos a hacer aquello que nosotros en nuestro corazón y en nuestra conciencia sabemos que no está bien. Entonces, Pablo lo decía de otra manera. Oye, el bien que quiero hacer, no lo hago, chico. Y al mal que quiero huirle, esto es lo que termino haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que podemos saber lo correcto y aún así no hacerlo. Podemos querer obedecer y encontrarnos luchando con nuestros propios deseos. Por eso necesitamos una gran obra, que venga desde adentro, no simplemente reglas externas, buenas reglas externas, que vienen desde afuera, ¿no? Entonces aquí está. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo que hago, lo que digo, lo que pienso. ¿Quién soy yo? Si yo soy lo que digo, si yo soy lo que pienso, si yo soy lo que hago, eso sería una seria contradicción en mi propia vida. La esencia de lo que yo soy no es necesariamente lo que hago. La esencia de quién soy no necesariamente tiene que ver con mis acciones o mis actitudes. ¿Sabe por qué? Porque hay acciones bien intencionadas que usted la hizo con toda la sinceridad del mundo y aún así no salió bien. Y no solamente que no salió bien, sino que fue mal interpretada. Y en lugar de generar acciones de gracia, terminan generando maldiciones, por así decirlo, o blasfemias. Pero si yo te intenté ayudar, sí, pero en el intento de tu ayuda lo que hiciste fue hundirme. ¿Se dan cuenta de eso? Pero yo quise ser honesto contigo, pero tu honestidad, probablemente tu honestidad egoísta, lo que hizo fue lacerar más mis heridas. Entonces, no necesariamente soy lo que hago. Mi ser lo determina lo que soy en Dios. Por eso decía, podemos querer obedecer y aún así encontrarnos luchando contra nuestros propios deseos. Sé dónde está el bien. Sé dónde está el bien, sé dónde está lo correcto. Pero el camino es tan escabroso que prefiero no ir. Esta es la razón por la que necesito una obra interna. Algo que comience allí. Algo que empiece a transformar allá. No necesito tantas reglas externas. No necesito, cumplir con la apariencia externa de la religión. Necesito primero
Necesito primero, y así lo determina el Señor, ese renacer del agua y del Espíritu, que no comienza de manera externa, que comienza en el interior. La vida cristiana no consiste en querer ser una mejor versión de nosotros mismos. La vida cristiana más bien consiste en permitir que Dios transforme nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo. ¿Sabe? Porque hay personas que se esfuerzan, y créanme, les felicito en el nombre del Señor Jesucristo. Se esfuerzan por crear una mejor versión de ellos mismos. Pero se encuentran que hay una lucha entre el querer y el hacer. Y eso termina fatigándole. Y aquí pudiéramos llamar a lo que en alguna vez o en algunas ocasiones hemos hecho dieta, ¿verdad? Hemos adelgazado, hemos bajado unos cuantos kilos, nos hemos esforzado muy duro, pero después viene un efecto que le llaman rebote, el efecto rebote, y volvemos con una facilidad extra. Mire que me costó mucho trabajo esto, pero no costó ningún trabajo llegar al mismo punto de donde había partido, y si me descuido un poquito más, gano un poquito más. Así sucede. Tengo toda la intención y la buena voluntad de luchar contra todo lo que yo entiendo y sé que no es correcto. Y probablemente por un tiempo lo logre, pero el camino es bastante largo y terminaré fatigándome. ¿Sabe por qué? Porque esa obra no comenzó dentro, esa obra son el cumplimiento de reglas externas. Entonces, cuando nosotros violamos el orden que Dios establece para lograr las cosas, allí terminamos tropezando y cayendo. ¿Y sabe qué? Tenemos que volver al principio. Esto es una verdad. Hasta que no aprendamos la lección, Dios no nos va a llevar al próximo grado, al próximo nivel. Hay algo en las redes que leí hace poco que me da muchas gracias, porque es una verdad que describe a la mayoría de los hombres. No estamos obligados a leer el manual de ninguna de las cosas que compramos, salvo que comenzamos a armarlo y en el camino nos damos cuenta que necesitamos, o que nos faltan piezas o que nos sobran piezas, y tenemos que entonces ir al manual. Y en este tiempo donde hay tantas cosas prefabricadas, que todo te llega así por pieza y tú tienes que unir. Oiga, sin el manual es casi imposible. Pero nosotros creemos y entendemos que lo podemos lograr y comenzamos. Y casi cuando llegamos a la mitad dice, espérate que aquí no sé lo que va. Y cuando empiezo a estudiar el manual dice, no, tengo que darle para atrás, tengo que desarmar este, porque esto iba primero. Entonces piensa en eso. Podemos esforzarnos y ese esfuerzo es bueno, es válido, pero no es lo primero. Lo primero es una obra que comienza dentro. Una obra por el Espíritu y del Espíritu que comienza dentro de nosotros. La ley puede mostrar el camino, pero solamente el Espíritu puede transformar al hombre para vivir una vida conforme a Dios. La segunda cosa, necesitamos el Espíritu Santo para vivir una vida verdaderamente espiritual. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Dice, lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Lo podemos leer, ¿verdad? 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Le decía que habían comparaciones extraordinarias de una vida en el Espíritu y una vida en la carne.
Así que necesitamos al Espíritu Santo para vivir una vida espiritual. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Así que aquí aparece una transformación, un cambio de dirección. Antes la mente, pensamiento, estaba dominado por la influencia carnal. Así que por naturaleza hacíamos lo que es agradable a la carne, pero ahora el Espíritu comienza a gobernar nuestros pensamientos, deseos y prioridades. Y eso no es desde afuera, eso está desde adentro. La evidencia del Espíritu Santo no es únicamente lo que ocurre en una reunión, en un servicio cristiano. Eso es interesante. Yo soy de lo que creo que Dios sana, que Dios liberta, de que se echan fuera demonios, que Dios resucita muertos, que se hablan en lengua. Yo creo de esta manera. Pero entiéndase una cosa. La vida en el Espíritu no es únicamente lo que se manifiesta o lo que pudiera manifestarse espiritualmente en un servicio cristiano, ¿sabe? Porque ese servicio cristiano pudiera demorar o durar así 1, 2, 3 horas. Luego tú te vas para tu casa y probablemente no tenga otro encuentro en toda la semana. Eso es por una parte. Por otra parte, pudiera encontrar personas, y así lo hemos visto, personas que han tenido una experiencia, una manifestación en un servicio cristiano y luego de levantarse o de terminar su vida a seguir siendo tan miserable como antes. Su vida a seguir siendo tan intransformada como antes. Su vida a continuar siendo el mismo desastre que antes. Por lo tanto, a eso me refiero. Que el Espíritu Santo tiene una transformación en nuestra dirección. Nuestra mente, que estaba dominada por la carne o por los deseos de la carne, ahora están gobernadas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esta evidencia de la que yo pudiera hablar? El Espíritu Santo desde adentro empieza a manifestar un cambio de pensamiento, un cambio de lenguaje, un cambio hacia el trato de los demás o del prójimo. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Nuestros propios deseos. ¿Y qué estamos haciendo cuando nadie nos ve? ¿Sabe? ¿Qué estamos haciendo cuando... Este es un buen punto. ¿Qué estamos haciendo cuando nadie nos ve? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo cuando tú no me ves? De hecho, tú me ves poco, ¿verdad? ¿Qué yo hago cuando tú no me ves? ¿O qué haces tú cuando no te veo yo? Eso es tan importante. Pero una mente espiritual transformada, llena del Espíritu Santo, no vive en santidad cuando entiende que lo pueden ver o que lo están mirando. Vive en santidad porque sabe que el Espíritu Santo mora en él y éste hace todo lo posible por no entristecerlo. No podemos vivir una vida espiritual dependiendo exclusivamente de actividades religiosas, de culto, de estudios bíblicos, de servicios principales. No podemos vivir una vida espiritual de esa manera. Necesitamos una relación personal con el Espíritu de Dios. La iglesia puede enseñarnos a comportarnos bajo rigurosas reglas religiosas, pero el Espíritu Santo nos enseña a vivir espiritualmente, donde quiera que estemos. Entendamos que alguien nos ve o que no nos vea. En cualquier lugar, en cualquier ambiente, tú sabes quién eres. Tú sabes quién te llamó, tú sabes quién te salvó, tú sabes a quién quiere agradarle, tú sabes que alguien comenzó una obra en ti y no la va a dejar inconclusa.
Número 3, necesitamos el Espíritu Santo para vencer el dominio de la carne. Romanos capítulo 8, versos 12 y 13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviréis. Observa bien la expresión, por el Espíritu. Porque de otra manera no se puede. Hacer morir las obras de la carne no se puede, sino por el Espíritu de Dios. Pudiera ser, escuche bien, pudiera ser suficientemente fuerte en tu voluntad y sujetar ciertos deseos de la carne. Sujetarlo. Eso es cierto, sujetarlo. Puede no sucumbir a ellos por un periodo de tiempo, corto o largo, no importa. Pero hacer morir, eso es otra cosa. Puede sujetarlo, pero no hacerlo morir. Pero lo que dice el texto bíblico, si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne o las obras de la carne, dice, viviréis. Si por el Espíritu lo logras, si por el Espíritu lo haces, no se trata de fuerza de voluntad. Pablo no dice simplemente esfuérzate, él dice sí por el Espíritu, sí por el Espíritu. Esto no significa pasividad. El creyente participa fervientemente y personalmente en hacer morir las obras de la carne, pero lo hace dependiendo del poder del Espíritu de Dios. Y aquí encontramos un principio fundamental. La santificación no es ausencia de luchas, de dificultades y de deseos, incluso carnales. Es aprender a luchar contra todo eso dependiendo del Espíritu Santo, porque en Él encontramos la fuerza. Cuando el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, el orgullo comienza a morir, el resentimiento comienza a morir, la inmoralidad comienza a morir, la mentira comienza a morir, la amargura comienza a morir, el ego comienza a morir. Entonces tú te das cuenta que hay algo que espiritualmente está sucediendo en tu interior que sin el Espíritu Santo no hubiera sido posible. Los narra Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Número 4, necesitamos el Espíritu Santo para conocer y vivir la verdad de Cristo. En el Evangelio según San Juan capítulo 16, versos 13 y 14, dice, Él os guiará a la verdad o a toda verdad. Y también dice otra frase en ese mismo versículo bíblico, Él me glorificará. Qué interesante. Él te guiará a toda verdad, y esa toda verdad sigue siendo Cristo Jesús. Y Él me glorificará, dijo Jesús. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo no es una obra independiente, guiándote a una dirección indeterminada o insuficiente o desconocida. La obra del Espíritu Santo es la presencia permanente de Cristo en tu vida, atrayéndote a Él mismo. El Espíritu Santo encargado de glorificar a Cristo, enseñándote todas las cosas y recordándote la que el Señor enseñó, valga la redundancia, para que tú puedas vivir una vida agradable conforme a Él. Esto es algo importante. Una de las funciones fundamentales del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Es decir, darle toda la... Ahora, no podemos ver el Espíritu Santo como una persona humana diciendo gloria a Cristo. ¿Cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo? Lo hace a través de tu vida, transformando tu interior, tu vida de una manera tan profunda que tu vida da testimonio de la grandeza de Cristo, de lo que es capaz de hacer Cristo en la vida de un ser humano.
Número 5, necesitamos el Espíritu Santo para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Vamos a avanzar un poquito, ¿verdad? Para no terminar muy tarde. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu. O sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús no dijo recibiréis poder para sentir más. Dijo para ser testigos. Ahora, el Espíritu Santo capacita al cristiano para vivir y hablar de Cristo delante del mundo. Y piense la manera en que lo hacían antes de Hechos capítulo 2 y la manera en que lo hicieron después de Hechos capítulo 2. Básicamente es allí donde podemos entender esta obra de Dios, ilustrada perfectamente en la descripción de Lucas cuando escribe el libro de los Hechos, de lo que allí aconteció, de la manera en que testificaron, de la manera en que el poder de Dios se derramó y de la manera en que muchos se convirtieron al Señor aquel día. Sí, por profunda y directa que fuera la prédica, muy interesante por cierto esta simple prédica que allí se describe, tenemos que entender que esta fue la responsabilidad de los discípulos, predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo obrando en sus vidas y obrando en la vida del oyente, capacitándolos para que pudieran creer y confiar en Cristo Jesús. De tal manera que ellos dijeron, ¿y qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Allí podemos ver la obra del Espíritu Santo. No estaba Cristo personalmente, digamos en cuerpo allí, pero sí estaba a través del Espíritu Santo. Y glorificando a Cristo en la vida de los creyentes y de aquellos que también recibían la palabra. Así que el Espíritu Santo representa a Cristo. La iglesia no puede cumplir una misión espiritual utilizando solamente recursos humanos, pues sería simple y llanamente un club social. La iglesia necesita al Espíritu Santo para cumplir así la misión de predicar o de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si no fuera de esta manera, por el Espíritu Santo de Dios, también nosotros pudiéramos encontrarnos hoy entre los países afectados por la prédica de aquellos que por la fuerza se imponen el guardar los mandamientos de Alá. Pero nosotros seguimos confiando en que guardados somos por el Señor y somos parte de una obra transformadora. Por lo tanto, nosotros hablemos, prediquemos, el Espíritu Santo, como se describe en las Escrituras, continuará convenciendo al pecador de justicia, de pecado y de juicio. Avanzamos un poquito más. Necesitamos el Espíritu Santo porque Él produce en nosotros el carácter de Cristo. Lo que narra Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, el fruto del Espíritu comienza con un amor, gozo y paz. De ahí se describe bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y unos cuantos más. Porque el objetivo no es simple y llanamente que tengamos dones espirituales, sino más bien que tengamos carácter espiritual. ¿O cree usted que los creyentes que murieron en el primer siglo no tenían dones espirituales? ¿Qué usted piensa? Nosotros los creyentes hoy, muchos de los creyentes hoy creemos que somos intocables, que nadie puede llegarnos. No somos superiores a los cristianos del primer siglo. Aquellos murieron en manos de emperadores, de asesinos, de criminales, de bestias. Fueron condenados, fueron castigados, lacerados, maltratados de todo tipo de maltrato.
nunca dijeron, somos intocables. La historia nos enseña, la historia nos enseña que pudiéramos pasar nosotros también por este camino cruento y dificultoso. Pero más que la historia, el Espíritu nos da testimonio de que nuestras almas están guardadas y resguardadas en Dios. Los dones muestran lo que Dios puede hacer a través de nosotros. El fruto, escucha esto, el fruto muestra lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Los dones muestran lo que Dios puede hacer a través de nosotros. El fruto muestra lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿No tendría cuidado el apóstol Pablo cuando dijo, déjame cuidarme, no vaya a ser que yo siendo heraldo para algunos, venga yo mismo a ser eliminado? Un hombre que había corrido las 50 carreras, que había recibido maltrato de todo tipo y que había sido testigo de miles de milagros, en cuya persona se manifestaban los dones del Espíritu de manera extraordinaria. Y él dijo, espérense que aquí hay que cuidarse. No vaya a ser yo eliminado. Entonces nosotros no podemos concentrarnos únicamente en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Eso es muy bueno. Dios hace cosas a través de ti. Pero antes de hacer cosas a través de ti, procura que haga cosas en ti. Número 7, necesitamos el Espíritu Santo porque sin Él no podemos vivir como hijos de Dios. Verso 14 al 16. Todos los que son guiados por el Espíritu, todos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es quien produce en nosotros una relación con Dios, de tal manera que podemos llamarle al Padre Abba. No solamente que sabemos acerca de Dios, sino que le conocemos como Padre. El Espíritu Santo transforma nuestra relación con Dios en una relación interna, o más bien transforma una relación externa a una intimidad personal con Dios. Nosotros no servimos a Dios únicamente o simple y llanamente porque tenemos miedo al castigo eterno. Servimos porque hemos sido adoptados como hijos suyos. Y quiero llegar aquí al punto al versículo número 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe? Las vestiduras externas aquí para poco cuentan. Sí, para poco cuentan. Porque nosotros tenemos limitaciones externas. Si un día alguien decide encerrarte en una prisión aislado del mundo entero, ¿a quién vas a predicarle? Piensa. ¿Por qué enfermo va a orar salvo por ti mismo si tú eres el único que está? ¿A qué otra persona va a echarle fuera a los demonios si no hay más? Estás tú solo. En tal circunstancia, ¿para qué los dones? ¿A quién da palabra de ciencia, palabra de sabiduría? ¿Sobre quién vas a profetizar? Si estás solo, aislado. ¿Para qué los dones en tal circunstancia? El único don que serviría es el don del Espíritu, el regalo de Dios para nosotros, que nos marca como hijos suyos. Y entonces es allí el que tiene el Espíritu de Dios. Este es hijo de Dios. Sí, amado, termino diciéndote que también yo, como Pablo, tengo por cierto que hay aflicciones y que hay padecimiento, y que hay necesidad y que hay escaseces, y que por mejor o
más bien que podamos vivir, siempre vamos a tener limitaciones. No importa cuánto tengamos que pasar o padecer en este mundo, este padecimiento jamás podrá compararse a la extraordinaria grandeza que se describe en el texto bíblico. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oramos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra, el poder y el honor. Llena tu iglesia, Dios. Dios, ayúdanos a vivir una vida en relación contigo. A vivir una vida cercana a ti. A tener una vida en comunión contigo. Y todos los demás, oh Dios mío, todos los demás, sea consecuencia o resultado de esta relación. Ayúdanos, oh Dios mío, porque erradamente a veces les damos importancia a las cosas secundarias o a las acciones resultantes, no dándonos cuenta, oh Dios mío, que sin pensarlo, sin querer, hemos sido desconectados o nos hemos desconectado nosotros mismos de la fuente que nos sostiene. Ayúdanos, oh Dios, y que este vínculo espiritual que solamente concede el Espíritu Santo, de unirnos a Cristo Jesús, nada ni nadie pueda romperlo nunca. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo. Estamos despedidos.